Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir al consejero delegado de Antena 3, don Silvio González, al que va a presentar, y también es un placer, el presidente de la Corporación Radio Televisión Española, don Luis Fernández. La tribuna es suya. Alcalde, secretaria de Estado, amigas y amigos, buenos días. Dos advertencias para iniciar esta presentación ante tan insigne auditorio. Dos advertencias. Una, Silvio González es mi amigo y esto le quita mucha credibilidad a lo que voy a decir. Y segunda advertencia, Silvio González no es muy partidario que se diga de la televisión pública y esto le da mucha credibilidad a lo que yo voy a decir. Silvio González es un madrileño que nació en el mismo año que yo, 1957, aunque no lo parezca, que se subió hace más de 25 años a un cargo directivo y que aún no se ha bajado del mismo, y lo que le queda. ¿Qué es lo peor y lo mejor de nuestro conferenciante de esta mañana? Lo peor que se puede decir de Silvio González es que es el yerno que toda madre quisiera tener para su hija. Lo mejor que se puede decir de Silvio González es que es el gestor que todo accionista quisiera tener para su empresa. ¿Qué es lo que más se envidia y lo que más se admira del consejero delegado de Antena 3? Lo que más envidia da de Silvio González, hay muchas cosas, por ejemplo, que corre maratones, que dice al pan pan y al vino vino y que no se calla casi nunca nada. ¿Y qué es lo que más se admira? Lo que más se admira de Silvio González es una honestidad a prueba de bomba. En Silvio uno sabe que nunca un euro se va a malgastar o que nunca un euro se va a ir por otro lado que no sea el del camino recto. Vamos, que Silvio González es lo más opuesto a Madoff que hay en el planeta. Licenciado en Ciencias Económicas por la universidad de la que era rector el nuevo ministro de Educación, la Universidad Autónoma de Madrid, Silvio González comenzó a trabajar en una empresa filial de Telefónica, Sintel. En 1983, hace ya 25 años, aterrizó en la COPE como director financiero. Casualmente, yo salía de esa misma COPE, en la calle Juan Bravo, como 2 meses antes. Y prometo que mi salida fue casual. No preveía que Silvio González fuera a aterrizar en la COPE 2 meses después. Pero para compensar este desajuste, 2 años después de que él llegara a la SER, yo aterrizaba en la calle Gran Vía. ¿Qué han pasado en estos 25 años de trabajo en Silvio González? Han pasado muchas cosas y buenas. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el ámbito de los medios de comunicación. En la COPE fue director general. En la cadena SER, director gerente. En Canal Plus, director gerente. Tenía entonces, cuando era director gerente de Canal Plus, tan solo 33 años. Y ahora podrán entender las envidias y alguna que otra pasión que despertaba Silvio González cuando estaba en Torre Picasso. Sigo con su currículum y su trayectoria profesional. Después, de Canal Plus, Telemadrid, director general. Después, en ONO, director general. Y llegamos al año 2003, cuando otro amigo mío y uno de los mejores jefes que he tenido, Mauricio Carlotti, le nombra director general de Antena 3. 5 años después, estamos ya en el mes de julio pasado, es nombrado consejero delegado de este grupo de comunicación. En términos castizos, ya que está aquí el alcalde de Madrid, vaya carrera, y solo tiene 51 años. Silvio González detesta los focos, no le gusta ni poco ni mucho, tampoco las entrevistas. Creo que sobran dedos de las 2 manos para contarlas. De hecho, hoy se podría decir que no vengo a presentarle, un honor que le agradezco muy sinceramente. Hoy he venido fundamentalmente a cerciorarme de que Silvio González venía a este foro. Aún no me creo que esté sentado aquí arriba. La primera vez que hablé con Silvio González, la recuerdo perfectamente, fue el 5 de febrero de 1990. Él era director gerente de la SER y a mí me acababan de nombrar director de los servicios informativos cuando el máximo responsable era Eugenio Galdón, aquí también presente. Para los periodistas de la SER era la bestia negra. Mi antecesor nunca había entrado en su despacho,
Mi primera llamada, sin embargo, fue pedirle a su secretaria una entrevista. A los 5 minutos estaba en el despacho de Silvio González. Amigos y enemigos. Amigos, Silvio González tiene una lista interminable. Nadie puede, en su sano juicio y de buena fe, hablar mal de Silvio González. Enemigos, pocos, muy pocos. Lo peor que he escuchado de él en estos 25 años que le conozco, y mira que se escuchan maledicencias en esta jungla urbana que es esta ciudad de Madrid, es que parecía haberse licenciado en una histórica y prestigiosa Academia Militar Americana. Solo, ciertamente, es para nota. Menudo ojo, por tanto, el de los señores Eugenio Galdón y Mauricio Carlotti en su día. Menuda suerte tiene el señor Lara, la de contar con este defensor acérrimo de la economía de mercado que también trabajó en la televisión pública. Impecable, implacable, inteligente, irónico, tenaz y honesto, así es el consejero delegado de Antena 3 Televisión. Muchísimas gracias. La verdad es que casi estoy emocionado. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Sé lo que supone asistir a estos desayunos y, por tanto, lo valoro especialmente. Y gracias a los que me han invitado y, sobre todo, en este momento en que las televisiones tenemos que estar tan volcados hacia las marcas, voy a hacer un spot publicitario y voy a decir gracias especialmente a Vodafone, que sabe que puede contar con nosotros para sus campañas publicitarias, siempre, por supuesto, al precio debido. Y, por supuesto, gracias a Luis. Sabía, Luis, que ibas a hacer una presentación de este tipo porque somos amigos y porque te conozco, pero la verdad es que ha sobrepasado mucho lo que esperaba, tanto que no me he visto reconocido en esa semblanza, tanto que mis amigos tampoco me reconocerán ahí y que espero que los que no me conozcan claramente depriman las expectativas porque la imagen es mucho mejor que la realidad. Pero en todo caso, gracias, Luis, porque ha sido una presentación realmente un poquito emocionante, ¿no? Quiero decir también de antemano, porque en mi disertación hablaré de la televisión pública, que quiero que se entienda bien que todas mis críticas van a ir dirigidas al modelo de televisión pública. Yo siento por la labor que está haciendo Luis y su equipo un respeto absoluto. Creo que está haciendo una labor absolutamente impecable desde el punto de vista profesional, que probablemente yo haría exactamente lo mismo y quizá con peores resultados. Por tanto, quiero dejar a salvo el que no estoy hablando de ninguna manera de la gestión profesional, de la que no puedo ponerle una sola pega, sino del modelo de televisión pública. Y entrando ya en el tema, quiero decir que mi intervención se centrará en dos cuestiones. En primer lugar, en la actual situación del mercado televisivo y audiovisual y, en segundo término, en cómo vemos el grupo desde el Grupo Antena 3 el futuro, así como la estrategia que estamos desarrollando para adaptarnos a él. Me tengo que poner las gafas porque esto de los 52 años ya pesa, que, por cierto, lo que menos me ha gustado es lo que soy el yerno ideal, porque parece que le falta ese punto canalla que hace más atractiva a las mujeres, pero bueno. En los últimos, hablando del primero de los temas, es decir, la actual situación del mercado televisivo y audiovisual, quiero decir que en los últimos años los distintos gobiernos, de uno u otro signo, han trabajado en una elaboración de una ley general audiovisual con el objetivo de consensuar, unificar y sistematizar en una sola norma los aspectos básicos de la televisión en su conjunto. Lo cierto es que, por una u otra razón, todas esas iniciativas han quedado hasta ahora frustradas. Como consecuencia de ello, la actividad televisiva y audiovisual en España se ha visto fuertemente intervenida por un compendio de leyes de diferente origen que desemboca en una excesiva regulación repleta de limitaciones, obligaciones y prohibiciones. Hoy debemos confiar en la voluntad de este Gobierno de hacer público en los próximos meses un anteproyecto que, en mi opinión, debería tomar como base los siguientes principios. En primer lugar, debe ordenar el sector desde los principios de la libertad de empresa y la transparencia del mercado. Y, en segundo lugar, debe eliminar las graves distorsiones que provoca el actual modelo de televisión pública. Por tanto, el negocio de la televisión en España es heredero y víctima de un proceso inconsistente que fue construido a trompicones, fruto de la improvisación o de la urgencia, casi siempre ajeno a la idea de viabilidad del sistema y centrado, sin embargo, en el mantenimiento de una televisión pública tan comercial como lo somos las televisiones privadas. La grave crisis económica que todos estamos sufriendo ha puesto a prueba la solidez de ese modelo y está dejando en evidencia tanto sus limitaciones como sus riesgos. Por ello, es más urgente que nunca que se adopten medidas legislativas que permitan romper de una vez por todas con ese pasado
que nos asfixia y poder mirar así al futuro con seguridad. Para evitar que se me tache de alarmista o de parcial, que en todo caso lo soy, intentaré hacer un breve resumen sobre las principales deficiencias y rigideces que pesan sobre nuestra actividad y que me parecen más peligrosas para la supervivencia de la industria televisiva y audiovisual. La primera norma legal en rango y en antigüedad que se ocupa de la televisión es la Ley de Televisión Privada. Solo los muy aplicados o los muy veteranos llevarán la cuenta de las veces que ha sido reformada, parcheada o, como dirían los jóvenes hoy, tuneada. En esta línea, en fechas recientes, se ha introducido una flexibilización en el régimen de participaciones cruzadas que desde el Grupo Antena 3 nos ha parecido necesaria y acertada. Creemos que es imprescindible dotar al mercado de medios legales adecuados para que sea el propio sector quien corrija el grave problema de la multiplicación de empresas televisivas, todas ellas dependientes de un mercado publicitario que atraviesa en esos momentos sus horas más bajas. Y en este contexto, no deja de sorprenderme que quienes hace menos de 3 años defendían la imperiosa necesidad de multiplicar la oferta, contra nuestra opinión, que manifestamos que nos parecía un disparate, ahora han virado 180 grados su posición y defienden con un entusiasmo equivalente la urgente necesidad de reducir el número de participantes en el mercado. Y estoy seguro que si dejara aquí el tema, todos ustedes se quedarían con ganas de más. Y, por tanto, seguiré. Hace pocos días, José Miguel Contreras, en este mismo foro, y con la fogosidad propia de la juventud, habló de los procesos de concentración y lo hizo con una metáfora llena de erotismo. Nosotros, que somos algo más mayores, más baqueteados y con alguna herida producto del desamor, debemos decir, como dirían algunos de los intérpretes de los culebrones de servicio público que Luis Fernández pone con tanto éxito en la sobremesa de la primera, que nosotros no estamos cerrados al amor. Pero dicho esto, creemos que siendo el proceso de concentración necesario, debemos, y es nuestra obligación, analizar todas las opciones que se abran, pero lo haremos sin urgencia, sin prisa. No creemos en la concentración por la concentración y, en todo caso, la decisión final la tomaremos siempre si el resultado del proceso crea valor para nuestros accionistas. Despejado el asunto de la concentración del sector, retomo el análisis del marco legislativo. Y la segunda norma que nos regula es la denominada Ley de Televisión Sin Fronteras. Y ya van 2 leyes que están diseñadas específicamente para nosotros. Esta norma obliga, controla, define, ordena, clasifica o permite hasta los más mínimos detalles de nuestra actividad en la relación a la emisión de publicidad y, además, impone límites muy importantes a los contenidos audiovisuales. Nada de esto ocurre en ningún otro sector empresarial, incluidos el resto de medios de comunicación, como la radio o la prensa. Por la parte que nos toca, estaríamos encantados de renunciar a este extraño privilegio. Sabemos que una parte de tanto plomo sobre nuestras alas proviene de directivas europeas, pero también sabemos que los legisladores nacionales no se han resistido a la tentación de introducir originales aportaciones adicionales. Y entre ellas debemos resaltar la creatividad que se conoce como la obligación del 5%, que desde hace 10 años nos impone el lastre de invertir ese porcentaje de nuestros ingresos, repito, de nuestros ingresos, para, dicen, apoyar el cine español. Y también tengas en cuenta que no estoy criticando el cine español, estoy criticando el peso que supone sobre nuestras empresas la financiación del cine español. Al margen de las discrepancias que las televisiones privadas hemos planteado reiteradamente ante esta injusta medida y que son de sobra conocidas, el hecho cierto es que el cine español se ha beneficiado desde el comienzo de la ley de más de 800 millones de euros, que hemos aportado las televisiones, sin que por ello, en nuestra opinión, la producción cinematográfica se haya convertido en una verdadera industria, capaz, en definitiva, de vivir y desarrollarse por sus propios medios. Otra vez, los datos creo que hablan por sí solos. Salvo que nos neguemos a escucharlos, en el año 2008 las subvenciones del Estado al cine español, a través del Fondo de Protección a la Cinematografía, superaron a la recaudación que hubo en taquilla, 88 millones frente a los 81 de taquilla. El cine español perdió, solo el año pasado, casi 1,5 millones de espectadores y vendió 14,3 millones de entradas, la peor marca desde el año 2000, coincidiendo prácticamente con el nacimiento de la ley del 5%. Y esto es una mala noticia. Y a pesar del evidente divorcio entre el cine español y los espectadores, la producción de películas no para de crecer. El año pasado se produjeron 173 largometrajes,
casi el doble de los 82 que se contabilizaban en 1999, cuando las televisiones empezamos a inyectar dinero. Parece a todas luces un disparate el número de películas que se producen en España y que claramente no están acordes ni con nuestro país, ni con el tamaño de la industria, ni con la capacidad de generar espectadores. Sin embargo, hasta ahora, la Administración solo se ocupa de vigilar y penalizar a quien no paga, pero no ha querido o no ha podido o no ha sabido establecer ningún cauce de aprovechamiento real de esos grandes recursos que tanto nos cuesta ganar a las televisiones en el contexto actual. Esto es, en definitiva, el entorno legislativo en el que nos movemos. Parece comprensible, por tanto, y no podemos dejar de confiar en que la nueva Ley General Audiovisual venga a poner cordura y acercar a nuestro modelo al de los principales países europeos. Para que esto ocurra, la nueva ley, en nuestra opinión, debe contemplar los siguientes aspectos. Debe permitir la flexibilidad empresarial, sustituyendo el actual sistema de concesiones por un sistema de licencias. Esto proporcionará la suficiente seguridad jurídica para planear el futuro a largo plazo y permitirá realizar negocios entre empresas como ocurre en todos los demás sectores económicos, que están sometidos a las normas generales, pero no cuentan con limitaciones extraordinarias. En segundo lugar, establecer un tratamiento razonable y moderno de la publicidad, que, sin perder de vista las directivas europeas, nos permita abandonar para siempre el concepto superado de la publicidad como algo nocivo o potencialmente hostil, que parece que sigue subsistiendo en nuestra sociedad. Esa nueva regulación debe combinar los intereses reales de los espectadores con el funcionamiento de sectores y mercados que somos generadores de riqueza. En tercer lugar, debe incluir la desaparición de la obligación de invertir el 5% de nuestros ingresos para financiar cine, o bien que, por lo menos, esos recursos puedan ser destinados a la producción de cualquier clase de obra de ficción, por ejemplo, series de televisión, desarrollando, además, un control administrativo real de las cantidades percibidas por los productores cinematográficos. En este punto quiero dejar claro que estamos abiertos a cualquier fórmula de diálogo que permita que lo que hasta este momento es una norma que tanto desde el punto de vista de las televisiones como parece de los productores es insatisfactoria, buscar, como digo, fórmulas en las que lleguemos a acuerdos en las que todos nos sintamos cómodos y realmente sirvan, por una parte, para desarrollar el cine español y, por otra, no supongan un lastre para la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestras televisiones. Y, por último, y muy importante, es fundamental una nueva definición, una modificación del modelo de televisión pública. Y aquí, al hablar del modelo de televisión pública, quiero detenerme porque no puede analizarse la situación actual del mercado sin analizar la televisión pública. Y cuando digo pública no me estoy refiriendo únicamente a la televisión estatal, sino que incluye aquí, por supuesto, a las televisiones autonómicas. Porque mi crítica se centra en el modelo de televisión pública vigente en España, que, entre otras cuestiones, en nuestra opinión, creemos que ni ha cumplido, ni cumple, ni puede cumplir una verdadera voluntad de servicio público. Me niego a aceptar la idea que subyace de la ley de que todo lo que hace la televisión pública sin más es servicio público, porque parece un atentado a la inteligencia. No acepto esa simplificación interesada. Pero el problema, insisto, es el modelo. Y es la causa de que la televisión pública española no pueda diferenciarse en sus contenidos o en sus formas de explotación comercial de cualquiera de las cadenas privadas de ámbito nacional. Los efectos nocivos de ese modelo son, a día de hoy, más evidentes y peligrosos, y esto es un piropo para Luis, en la medida en que los actuales gestores de Radiotelevisión Española están explotando al máximo las posibilidades que proporciona el modelo de televisión pública español, tanto en lo que respecta a la política comercial como en lo que se respecta a la compra de contenidos. Lo que cuestiono no es la habilidad o la agresividad del sector, que por su parte, desde el punto de vista profesional, es absolutamente indispensable. Lo que critico es que el modelo se lo permite. Y eso, además, tampoco sucede en nuestro entorno. El ejemplo más reciente lo hemos tenido hace tan solo unos días cuando en el Reino Unido, donde una comisión parlamentaria frenaba el ímpetu comercial de la BBC porque, entre otras razones, este ímpetu tenía un impacto adverso en sus competidores comerciales. En España, esto suena aún a ciencia ficción. Y, desde luego, la Ley de la Radio y la Televisión Públicas de junio del 2006 no ha supuesto ningún cambio significativo. Porque no ha exigido a la televisión pública la emisión de contenidos distintos, propios de su condición, ni la ha dotado de un sistema de financiación que haga a la televisión estatal y autonómicas independientes de la guerra de audiencias, de la búsqueda de contenidos o de la búsqueda de publicidad. En conclusión, a mi juicio, es insostenible la existencia de una empresa pública que compite directamente con empresas privadas, que hace lo mismo que ellas, que obtiene sus ingresos en el mismo mercado de la publicidad y que, además, recibe ayudas muy importantes sin contrapartidas reales.
En estos momentos de grave crisis económica, la competencia distorsionadora de la televisión pública, como digo, más agresiva que nunca, es un grave riesgo porque accede en su conjunto a porcentajes por encima del 30% del mercado, ofreciendo a los anunciantes unos precios que son inigualables para la viabilidad de los operadores, que no tenemos esa doble financiación y estamos obligados a ser rentables en una economía de libre mercado. España es el país en el que los operadores públicos tienen la mayor cuota de mercado publicitario de Europa, casi el doble que el Francia, el 30% frente al 18% de Francia y 5 veces más que Alemania. Como ciudadano, como contribuyente, aplaudo el gesto de la corporación para dotarse de instrumentos que mejoren la transparencia de su actividad y de sus cuentas, pero sin quitarles el valor simbólico que, sin duda, tienen, creo que son insuficientes. Pues bien, hay que pasar de las musas al teatro y acometer con decisión las cuestiones realmente que antes mencionaba. Nosotros hemos propuesto 2 medidas que ahora repetiré de nuevo. En primer lugar, la desaparición de la participación de la televisión pública en el mercado publicitario, coincidiendo con el fin del proceso de transición a la televisión digital terrestre. Y en este aspecto tengo que decir que hemos aplaudido la decisión, el anuncio del presidente del Gobierno en sede parlamentaria de una reducción drástica de los ingresos publicitarios de televisión. Pero como siempre queremos más, nos gustaría, ¿qué quiere decir drástica? Y en nuestra opinión debe ser toda, nos gustaría saber cuándo se va a poner en marcha la medida y nos gustaría también saber si eso va a afectar solo a la televisión española o a las televisiones autonómicas. Y, por supuesto, nuestra petición es toda la publicidad ya y que afecte a todas. Y, en segundo lugar, reducir el número de canales públicos, sobre todo cuando se produzca el apagado analógico, contribuyendo también a descongestionar la planificación del espectro radioeléctrico. Basta como explicación señalar que en España se planifican 13 múltiples digitales frente a los 6 que tiene Francia, y la única razón es el exagerado número de múltiplex y canales que están previstos asignar a los entes públicos de televisión. Para terminar mi compromiso de analizar ante ustedes el escenario actual en el que operamos, debo mencionar otro grave obstáculo para nuestra actividad. Me refiero a las entidades de gestión. La SGAE, AISGE, AGEDI, DAMA, BEGAP, AISGE, nada menos que 6 entidades de gestión que se han repartido la representación de otros tantos titulares de derechos y que, una por una y todas a la vez, reclaman, con algunas honrosas excepciones, como DAMA o BEGAP, un porcentaje que es su porcentaje de los ingresos, están escuchando bien, de los ingresos de explotación de cada televisión. Añádase al disparate que ese porcentaje lo fijan ellas mismas, sin control, sin justificación alguna, ni en su determinación, ni en el destino de lo recaudado. Debe ser un caso único en que un proveedor se fija su precio en función de los ingresos. Si hacen un poco de memoria y recordamos el 5% que tenemos que destinar a la inversión en cine español, al final estamos viendo que nada más empezar a operar, un operador de televisión debe destinar el 11% de sus ingresos, lo repito, el 11% de sus ingresos, porque ya están adjudicados, porque ya están repartidos. Entre el cine español y la SGAE, el 11% de los ingresos de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias ya están adjudicados. ¿Verdad que suena algo disparatado? Lo cierto es que las televisiones llevamos años solicitando una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, sin ningún éxito, también hay que decirlo, pero no vamos a cejar en el empeño. En nuestra opinión, esta reforma debería incluir una racionalización de la gestión colectiva de los derechos. Debería establecer sistemas reales de control del funcionamiento de las entidades de gestión. Debería, asimismo, imponer medidas para que éstas recauden, y esto es muy importante, en función del uso real que se efectúa de sus repertorios, previa y debidamente identificados, aplicando precios adecuados y equitativos al beneficio que esta utilización reporta a los usuarios. Por último, creemos que debe crearse una comisión arbitral de la propiedad intelectual que medie y arbitre con criterios profesionales y de libre competencia. En definitiva, la fotografía actual del sector televisivo nos muestra un mercado muy intervenido en lo que se refiere a los operadores privados y el más fragmentado de toda Europa, y pendiente de una definición general, especialmente en lo que se refiere a la televisión pública. Y todo esto en un contexto mundial de crisis económica que está atacando al mercado publicitario con una fiereza como no habíamos conocido nunca antes. Es cierto que en los últimos años las televisiones privadas hemos obtenido notables beneficios y nos hemos situado entre las más rentables de Europa. Pero, desde luego, ni el marco legislativo en el que operamos ni el modelo de televisión pública con el que competimos han ayudado a estos éxitos. Todo lo contrario. Y la crisis económica no viene sino a hacer más evidente
la dependencia que tiene el sistema y el sector en su conjunto de una regulación adecuada del sector. Y no quiero aquí hacer pasar por alto una referencia a los contenidos que emite la televisión. En mi opinión, estos han sido sometidos en los últimos años a un juicio que se ha extendido a la televisión como medio. Un juicio sumarísimo, injusto, distorsionado y en ocasiones hipócrita, instigado desde diferentes foros y con diferentes intereses. Estoy cansado de oír hablar de telebasura, término que no acepto. Defiendo la televisión privada que se hace en este país, porque creo que es una de las mejores de Europa, porque nunca habíamos vendido tanto producto nacional por todo el mundo, porque inventamos formatos y series que luego exportamos, y porque somos cantera de actores y guionistas que luego van a la gran pantalla. La telebasura, por tanto, es un invento. Es un invento que permite a diferentes instituciones, organizaciones y personas, y también a otros medios, algunos de ellos televisivos, conceder carnés de ciudadanos, de segunda, por el hecho de elegir libremente un determinado contenido o cadena de televisión. Y nos vienen a decir que esos mismos ciudadanos que tienen plena capacidad para elegir quién les gobernará, pierden dichas capacidades cuando deciden la televisión que quieren ver. Y se les descalifica si la opción elegida no se corresponde con ciertos prejuicios dominantes. Pero los hechos son tozudos y las audiencias, gracias a Dios, son libres. Los gustos televisivos pertenecen al ámbito de lo subjetivo. Nos pueden gustar más o menos, pero se trata de un ejercicio de democracia de los ciudadanos el elegir la cadena o el programa que quieren ver. Y en nuestra opinión creemos que, aparte del marco normativo, no deberían tutelarse. Curiosamente, además, asistimos a ejercicios de malabarismo, por no decir de hipocresía, en los que un periódico tiene columnista al colaborador que un programa de televisión que 2 páginas más tarde critica ferozmente, en los que un grupo editorial cambia radicalmente de opinión sobre un determinado género televisivo tras convertirse este en el pilar de la programación de su cadena, o en los que algunas cadenas, con la excusa de criticar a otra, acaba haciendo un programa con los contenidos que dice denostar. La calidad televisiva no tiene nada que ver con la baja audiencia. Es más, casi siempre calidad y buena audiencia van de la mano. Y reivindico con orgullo la capacidad de la televisión como medio de comunicación para decidir sin tutelas y de forma libre su propia línea de producto y el compromiso que adquiere con sus espectadores. Y no quiero entrar a analizar el futuro de nuestro sector sin hablar brevemente sobre la radio, ya que somos un grupo que tiene una cadena muy importante de radio y la televisión digital local. 2 áreas de actividad que expanden nuestra área de influencia como grupo de comunicación. Ambas áreas de negocio vienen siendo lastradas gravemente por situaciones impropias de un país con un cierto nivel de desarrollo. La radio, por ejemplo, se ve obligada a convivir con cientos de emisoras ilegales, cuya existencia es denunciada por las emisoras legales, pero es tolerada por las administraciones públicas que tendrían la obligación de cerrarlas. El resultado es que pasan los años y las empresas radiofónicas más grandes o más pequeñas debemos seguir compitiendo con un mare magnum de emisoras piratas que ahora se llaman alegales, funcionando a toda máquina y hurtando un espacio que no les corresponde ni en audiencia ni en publicidad. A su vez, las emisoras de radio son protagonistas en muchas ocasiones de un fenómeno especialmente curioso y, desde luego, creo que alejado de cualquier realidad legal razonable, y me refiero al alquiler de frecuencias. En los distintos concursos que convocan las administraciones, las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias para ello, resultan ser adjudicatarias personas físicas o jurídicas cuya finalidad no es en modo alguno el dedicarse a la explotación de la actividad radiofónica, sino poner la concesión recién obtenida a disposición del mejor postor, a cambio de una sustanciosa renta. Basándonos en el sentido común y en la propia ley, venimos pidiendo que las concesiones, parece razonable, se asignen a aquellas personas que de verdad quieren operarlas dentro del mercado de radio. Pero si se analiza el mapa radiofónico, nos encontraremos con una cantidad de adjudicatarios que no han explotado una emisora de radio en su vida. Y eso sí, que son los beneficiarios de una renta que a todos los ciudadanos nos gustaría tener porque el coste de adquisición ha sido cero. Y esto es extensible igualmente al mundo de la televisión local. Paso ahora al segundo punto de mi intervención. Analizar los retos que tenemos en el sector televisivo y audiovisual, donde quiero introducir algunas dosis de optimismo, aunque es verdad que en estos momentos la realidad no nos deja demasiado espacio para ello. Somos conscientes de estar protagonizando un profundo proceso de cambio en el modelo industrial audiovisual que está muy ligado a la evolución tecnológica y, sobre todo, a cambios radicales en el patrón de comportamiento de la sociedad. Ya no se puede considerar al televisor como único receptor de los contenidos audiovisuales, y esto cambia y va a cambiar muchas cosas. Los operadores de televisión tenemos que gestionar nuestros contenidos y nuestras emisiones desde el nuevo concepto multiplataforma. Esto ya es el presente, ya no es solo un discurso, es la realidad. Ha llegado el momento de poner en práctica
lo que hemos venido diciendo en el sector durante muchos años. En Antena 3 ya lo estamos haciendo. En este sentido, la estrategia de Antena 3 se sustenta sobre dos ejes. En primer lugar, una visión multiplataforma del negocio, tanto en sus contenidos como en su forma de distribución, que se divide a su vez en un desarrollo de la TDT con la consolidación de una familia de canales y en la presencia de nuevas ventanas para la distribución de sus contenidos. Y el segundo eje en el que se basa nuestra estrategia es la evolución de las técnicas de comercialización para su adaptación a ese escenario multimedia. En cuanto al primero de los ejes, la visión multiplataforma del negocio, Antena 3 ya está dando los pasos necesarios para la construcción de marcas para su explotación multimedia. Hasta hace poco tiempo, lo importante era el contenido y no su modo de distribución. Sin embargo, ahora el contenido sigue siendo fundamental, pero también lo es cómo se distribuye. No nos vamos a quedar esperando a que el espectador venga a la televisión, sino que vamos a encontrarnos con el espectador esté donde esté. Antena 3 trabaja para ser un grupo de comunicación multiplataforma enfocado, por tanto, a la gestión rentable de los contenidos. No estoy diciendo que esta forma de gestionar los contenidos tenga a día de hoy, un modelo de negocio claro y suficiente. Somos conscientes de las dificultades e incertidumbres que tenemos aún por delante. Lo que sí manifiesto es nuestra visión de que esa es la dirección a seguir y que no vale de nada cerrar los ojos ante las dificultades que nos encontremos y aferrarse al modelo de antaño, al modelo antiguo, que hasta ahora venía dándonos mayores dosis de seguridad. El desarrollo de la TDT es otra de las piezas fundamentales de nuestra estrategia. La oferta de televisión será solo digital en muy poco tiempo y Antena 3 ha estado trabajando desde el primer momento en la construcción de una oferta digital competitiva, los canales Neox y Nova, invirtiendo talento y recursos para crear, junto con nuestro canal principal, una familia de canales. Y si hoy somos líderes de la TDT, que lo somos, es fruto del trabajo de 3 años y no de la improvisación. Los datos nos dicen que debemos que acertamos en su momento al pensar que encontrar un posicionamiento bien perfilado para los nuevos canales y construir a su alrededor una marca reconocida requería un tiempo que no se podía perder. El canal más visto de la nueva oferta TDT, a día de hoy nuestro canal Neox, es y será por definición al menos la 7ª opción nacional en España. Detectamos, por tanto, una oportunidad clara y hemos trabajado duro para consolidar esa posición. Pero desde hace tiempo la pantalla de televisión no es la única ventana para distribuir contenidos. En Antena 3 trabajamos para encontrar nuestro hueco en las nuevas plataformas de distribución, particularmente en Internet y en telefonía móvil. Vemos este cambio como una oportunidad para hacer nuestros contenidos más accesibles para los espectadores y para ampliar la gama de productos que ofrecemos a nuestros anunciantes. Cada vez serán más los contenidos que produzcamos para su explotación en todas las pantallas, con preestrenos en nuestras páginas de Internet y teléfono móvil y estableciendo sinergias entre nuestro canal principal y Neox y Nova. Ya somos una televisión 3.0. 3 canales, Antena 3, Neox, Nova y 3 pantallas, televisión, móvil e Internet. Hemos destinado recursos económicos para llenar de contenido este concepto 3.0 y esto, que será más que una marca para Antena 3, será muy visible para todos ustedes dentro de tan solo unos días. Con estas iniciativas no solo tratamos de adaptarnos al nuevo entorno audiovisual, sino que en cierta medida tratamos de anticiparlo y contribuir a su definición. Tenemos que ser los primeros en ofrecer nuevos contenidos a nuestros espectadores, sabiendo que si lo hacemos con calidad y bajo un soporte comercial, estamos creando una nueva industria y un mundo multipantalla para nuestros productos y para nuestras marcas. Pero nada de esto sería posible si no viniera acompañado de una adecuada explotación comercial. Al final, no olvidemos que nuestro examen es siempre cuál es el resultado de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Y del mismo modo que ha cambiado la forma en que se producen y distribuyen contenidos, también deben evolucionar los mecanismos a través de los cuales son rentabilizados. En definitiva, la comercialización debe adaptarse a los nuevos tiempos. Empiezan a no ser eficientes ya las viejas fórmulas, por mucho que esto nos incomode, y hay que dar nuevas soluciones a los nuevos problemas. Y nosotros también aquí ya hemos movido fecha. La familia de canales de Antena 3 ha comenzado a dar respuestas comerciales al principal problema que siguen teniendo los anunciantes, esto es, la fragmentación de audiencias y, por tanto, la pérdida de cobertura publicitaria. El 1 de febrero hemos lanzado una propuesta pionera, podríamos decir en el mundo, para la comercialización conjunta de todos nuestros canales, es decir, la emisión de los mismos spots simultáneamente en Antena 3, Neox y Nova, lo que hemos llamado pauta única. Esta estrategia nos está permitiendo ofertar a nuestros anunciantes un mayor número de impactos publicitarios y mejorar los aspectos cualitativos de sus campañas, al tiempo que, por supuesto, incrementamos nuestros ingresos.
La pauta única es el resultado de una apuesta meditada pero decidida de ofrecer contenidos atractivos, diferenciados y de calidad a través de nuestros canales de TDT, que han estrenado ya más de 60 espacios originales de producción propia. Sin esa apuesta por los contenidos no sería posible la pauta única. Quizá por ello hemos sido los primeros y los únicos hasta ahora en ponerla en marcha. Y esa experiencia adquirida en los últimos años, en la que algunos solo veían humo, nos ha permitido conocer más este nuevo mercado y empezar a descubrir sus posibilidades de negocio. Es cierto, por tanto, que los operadores tenemos la obligación y la necesidad de buscar nuevas fórmulas de comercialización que garanticen nuestro futuro, pero la Administración también debe ofrecernos el marco regulatorio más adecuado para que el sistema siga funcionando. Y es de sobra admitido que somos demasiados para comer de la misma tarta. Y pronto, con el apagón analógico o el encendido digital, seremos más. Por ello, desde Antena 3 hemos venido apoyando en estos últimos años todas aquellas medidas que vienen a flexibilizar un mercado caracterizado por esas rigideces. Creemos que la TDT de pago, creemos que la posibilidad de operar en la TDT de pago debe ser una de esas medidas. ¿Por qué los operadores españoles deben renunciar a modelos de negocio que ya existen en otros mercados europeos? También apoyamos la alta definición, tecnología que razonablemente debe tener un gran desarrollo en nuestro país y que será una buena aportación al sector, siempre y cuando se dé libertad al operador para implantarla, siempre y cuando no sea impuesta por ninguna normativa. En definitiva, y por cerrar mi intervención, que espero no haya sido especialmente aburrida, hay dos cosas que entendemos que es necesario cambiar. Está claro que necesitamos una ley general audiovisual que contemple de una manera amplia toda la cantidad de normas que actualmente nos regulan, que tenga un carácter liberalizador, que suponga una modificación esencial del modelo de televisión pública, que creo que es absolutamente imperativo su modificación, y por otra parte, el que las empresas tenemos que irnos moviendo y adaptándonos a un nuevo discurso que nos imponen los cambios en las pautas de consumo, las nuevas tecnologías y, en definitiva, el mercado. Y esos son los dos grandes retos. Uno, que está dentro de nuestro ámbito de actuación, que es una variable endógena, y otra que por el contrario es exógena, y el del que necesitamos de la Administración para que nos ayude a poder mirar al futuro con el suficiente optimismo para seguir diciendo que este sector seguirá siendo un sector muy rentable, un sector con mucha proyección y un motor de la economía productiva de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. El presidente del Gobierno dijo anteayer que se haría una reducción drástica de la publicidad en televisión española. ¿Sabe usted cómo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra drástica? Se lo digo. Ayer me lo dijeron. Para conocimiento general de la audiencia, si me permite, dice drástico, dicho de un medicamento que purga con gran eficacia o energía. Segunda acepción, riguroso, enérgico, radical, draconiano. ¿Qué sería para usted una reducción drástica de la publicidad en televisión española, don Silvio González? ¿Con qué calendario debería hacerse? Claramente la acepción me quedo con la palabra radical y ya. ¿Por qué solo tendría, me preguntan, televisión española como la única televisión pública que renuncie a la financiación por publicidad? ¿Tiene capacidad el Gobierno de España para imponer un sacrificio como ese a las televisiones autonómicas, por ejemplo, las de Cataluña y del País Vasco, que tienen leyes de televisión pública que les protegen? La verdad es que desde el punto de vista normativo no tengo claro si existe un mecanismo por el cual el Gobierno central puede imponer esta norma a los gobiernos autonómicos. Pero es un problema menor. A mí lo que me parece es el concepto. Es decir, yo creo que lo que estamos discutiendo aquí es que no entendemos cómo una televisión pública compite con la televisión privada en la adquisición de contenidos y en el mercado publicitario, puesto que supone una clarísima competencia desleal. Y como ese es el problema, hay que arbitrar medidas para solucionarlos. Y las hay. Y, por tanto, será un problema de que no solo el Gobierno
central que ya ha tomado la decisión, o por lo menos la ha comunicado, aunque hay que ver cómo se materializa, sino que todos los demás sigan ese buen ejemplo y lo apliquen a sus respectivas televisiones. Todas las televisiones privadas potencialmente llamadas a participar en procesos de fusión o alianzas son empresas cotizadas, salvo La Sexta. Los rumores se intensifican. El otro día, en esta misma tribuna, don Miguel Contreras, aquí presente, habló de posibles casamientos, de noviazgos, de guiños, etcétera. ¿No piensa usted que la CNMV puede suspender la cotización de algunas de estas compañías en algún momento? Será la CNMV la que decida, en su caso, si existen noticias que le obligan a suspender la cotización. Una pregunta que trasciende de mis competencias, absolutamente. José Manuel Lorenzo, presidente de Boomerang Televisión, dice: ¿qué receta propondría para financiar o mantener la pujanza del cine español? José Manuel. En la parte creativa es claramente vuestra responsabilidad y, por tanto, no voy a opinar. Y en la parte de la financiación, lo que me parece claro es que el modelo actual no ha funcionado. No solo eso, sino que el modelo actual a nosotros nos supone que de cada peseta invertida normalmente perdemos, en el mejor de los casos, la mitad. De cada euro invertido perdemos la mitad. Y, por tanto, nos supone una carga importante que vemos que además no tiene ningún fruto para el sector. Yo creo que tendríamos que sentarnos para buscar cauces y vías que hagan que esa inversión que tenemos que hacer se modifique, en su caso. Nuestra idea tendría que buscarse otra fórmula, pero en caso de que se mantenga esta, tendríamos que sentarnos para buscar alternativas distintas que hagan que esto no sea para nosotros una carga imposible de soportar y para el sector tampoco una ayuda, porque yo creo que todos vosotros, todos los que participáis en el sector del cine, entendéis que la producción de 190 películas al año en España es un auténtico disparate, porque eso quiere decir que la mayor parte de ellas no tienen el nivel de calidad industrial necesario como para que puedan ser realmente películas de éxito y, sobre todo, consoliden el sector. Además, que si nos paramos a ver el número de productoras que existen, el problema de concentración en nuestro sector es una risa al lado del vuestro. Porque existen productoras de todo tamaño y condición y en cantidades absolutamente disparatadas. Por lo tanto, yo creo que sí que habría que hacer una reflexión seria y buscar caminos y alternativas que no son el que en este momento está en vigor para intentar solucionar el problema y llegar a una solución en la que al menos todos nos sintamos menos incómodos de lo que estamos ahora. Bueno, el tema de las fusiones caracteriza una gran parte de las preguntas que nos llegan. Desde Europa Press le preguntan qué opinión le merece una posible fusión, si se diera el caso, entre Telecinco, La Sexta y Cuatro. ¿Sería beneficioso para la audiencia? Luis Losada, de Intereconomía: ¿generará valor para sus accionistas una fusión o pareja de hecho con La Sexta? ¿Estarían dispuestos a renunciar al control de sus contenidos informativos? Por supuesto, usted es el ponente, tiene usted prácticamente toda la palabra. Yo les ofrezco a los representantes del sector, están prácticamente todos aquí, a que intervengan si les parece bien. No quiero provocar a ninguno, porque luego me echan la culpa de lo que ocurre, pero mi obligación como foro independiente y neutral y punto de encuentro del sector que se está convirtiendo en ello es ofrecer esa posibilidad. Y también a Luis Fernández se lo voy a dar, porque ha sido aludido el modelo de televisión española que... Yo por encordiar más, Luis me proponía ahora una fusión que probablemente tenga sentido, que es la 1 y la 3. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer con la 2. O sea, seguro que buscamos alguna fórmula. Vale. Esa, además, no me disgustaría. Y me parece que todo el proceso este de baile de fusiones y el posible interés periodístico que pueden tener está muy bien, pero al final lo que estamos hablando es de fusiones que tienen que ser sensatas, que tienen que crear valor y que tienen que, por tanto, tener una realidad empresarial posterior importante. Yo creo que debemos analizar todas las posibilidades que existen. Todos tenemos la obligación profesional de hacerlo y lo haremos, pero ahora es muy aventurado decir cuáles serán las fusiones que salgan o que puedan salir en su momento, porque realmente también es un proceso complejo. Hay que redefinir el modelo de todas ellas, de todas nosotras una vez fusionadas,
y yo creo que por eso he dicho que será un proceso que haremos sin prisas, no tenemos ni ninguna urgencia y que tiene que ser en todo caso un resultado que genere valor para el accionista y que de verdad suponga una modificación interesante del mercado. Luego, las que se puedan producir o no, pues cada responsable de cada empresa tendrá, una vez que tenga la información, porque yo creo que hasta ahora, si es que ha habido algo, que yo no tengo ni idea, han sido conversaciones absolutamente preliminares en las que me imagino que nadie puede tener una idea ni siquiera aproximada de cuál puede ser el resultado o la estrategia y la dirección de esa fusión. ¿Y sobre si estarían dispuestos a renunciar al control de sus contenidos informativos? Nosotros de ninguna manera. Don Luis, ¿quiere usted intervenir como presidente de la Corporación Radio y Televisión Española? Sí, sabe José Luis que nunca respondo por alusiones en este foro. 1, por respeto; 2, por talante; y 3, por sumar. Siempre sumar y nunca restar. Podría decir que discrepo, pero no lo voy a decir. Hoy es el día del conferenciante. Solamente la pregunta sería: ¿cumple Radio y Televisión Española con la ley? Y afirmo rotundamente que Radio y Televisión Española hoy cumple, y diría más, cumple escrupulosamente con la ley. No lo hemos puesto en cuestión. Lo que ponemos en cuestión es el modelo, es decir, ponemos en cuestión el marco normativo por el que se rige actualmente Televisión Española. Y cumple con la ley. Pedro Aparicio, de PR Noticias, dice si es cierto, como hoy cuenta el diario Económico Negocio, que ya están preparando la TDT de pago. No es cierto. Nosotros, cuando acabo de decir aquí que somos partidarios de que se pueda realizar TDT de pago, lo hacemos siempre con la idea de que entendemos que hay que darle al sector las posibilidades de operar y gestionar los modelos de negocio que entienda oportunos. Y sobre todo en un marco como el de la TDT, que va a haber más de 30 canales en abierto, entendemos que no va a haber ningún problema desde el punto de vista de la oferta de canales en abierto como para que pueda plantearse eso como un inconveniente para TDT de pago. Es nuestra obligación profesional el analizar cualquier alternativa de negocio que pueda ser interesante para nuestro grupo y, por tanto, esa es una que está en el horizonte y que estudiaremos, pero en este momento también no tenemos ninguna aproximación medianamente solvente sobre ese asunto. José María Martínez Gallego, desde las mesas de prensa, dice: ¿seguirá manteniendo Antena 3 junto a Telecinco el equilibrio audiovisual frente a los descarados canales televisivos político-propagandísticos, Televisión Española, La Sexta, Canal Sur por un lado, o Telemadrid por otro? Me parece que es toda una serie de juicios de valor en la que yo no voy a participar. Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, dice: la crisis económica está muy relacionada con el déficit moral español. ¿Qué contribución a este tiene la telebasura? ¿Cuál es la posición de Antena 3 al respecto? Usted ya lo ha dejado claro en su intervención. Sobre todo el déficit moral me dejaron a francamente. Manuel Pacho dice: ¿cree usted que el tamaño de la televisión pública va a disminuir con la drástica reducción de la publicidad anunciada por el presidente del Gobierno? Los temas son recurrentes. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que lamentablemente creo que no me he explicado bien, porque a mí el tamaño de la televisión pública en este momento no me importa. A lo mejor en otro foro me puede importar. Podemos discutir sobre cuál tiene que ser el tamaño de la televisión pública, cuál tiene que ser desde el punto de vista como ciudadano lo que creemos que es necesario desde el punto de vista presupuestario para dotar a la televisión pública. Lo que estamos hablando nosotros es de que entendemos que la televisión pública, tenga el tamaño que tenga, no debe financiarse con cargo a la publicidad. Por tanto, lo que estamos pretendiendo, y lo que parece que una buena medida se va a materializar en breve tiempo, de acuerdo con lo que dijo el presidente del Gobierno hace 2 días, es que la televisión pública dejará de recurrir al mercado publicitario para captar ingresos. Y para nosotros, como televisión privada, eso ya es suficiente. Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, y que es un apóstol de esa racionalización, aprovecha todas las oportunidades y yo le quiero dar esta. Dice: nos preocupan los horarios de los programas de máxima audiencia en las televisiones. No favorecen la productividad, la conciliación, la igualdad, la salud. ¿Qué puede decir al respecto el consejero delegado de Antena 3? Pregunta complicada también, pero y es verdad que de vez en cuando algunos de nuestros consejeros nos comentan que quizá el comienzo de los programas de prime time es un poco tarde y que ellos preferirían que empezaran sobre las 10 de la noche. Pero cuando luego se analizan las audiencias,
se ve que los ciudadanos libremente deciden acostarse tarde. O sea, es que no es culpa de la televisión que por poner los programas tarde ellos se acuesten tarde, sino que es que se acuestan tarde como parte de su vida normal. Y, por tanto, yo creo que el que nosotros cambiemos nuestros horarios no va a influir para nada en los modos de vida de nuestros conciudadanos. Y aquí demuestra un botón. Es decir, esta es el país en el que el prime time de la radio se produce a partir de las 12 de la noche. Es decir, no hay ningún país en Europa donde la radio tenga tanta audiencia a partir de las 12 de la noche como en España. Y no será por los programas, será porque la gente tiene un modo de vida que es que le gusta acostarse tarde. Antonio Mayor, director de comunicación de la ONCE, le pregunta qué lugar ocupará, qué medidas habrá que adoptar para la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva en el desarrollo de las multiplataformas para poder acceder a los contenidos en igualdad de condiciones con el resto de los telespectadores. Yo creo que es un tema en el que estamos todas las televisiones muy sensibilizados y que se están intentando el buscar fórmulas y medidas para que esto sea generalizable en la medida de lo posible y por tanto, ayudemos a solventar o de alguna manera que ese problema se solucione. Somos muy sensibles y buscaremos las fórmulas para que eso pueda ser posible. Muchas gracias, don Silvio. Don Julián Oncina, en nombre de Vodafone, que colabora en el desarrollo de este foro de la nueva comunicación, va a concluir el acto. Sí. Hola, buenos días. En nombre de Vodafone quiero felicitar a Silvio González por su intervención, a don Luis Fernández por su introducción y a don José Luis Rodríguez, que ha actuado, como siempre, como moderador. Creo que la intervención de Silvio pone de manifiesto el momento singular que viven las televisiones en España. En su primer bloque yo destacaría el análisis profundo que hace el entorno legislativo y cómo éste moldea la actividad de las y de los operadores privados. Este es un marco que debe permitir una competencia sana, efectiva, algo que en Vodafone y en general en el sector de las telecomunicaciones nos resulta muy cercano, muy familiar. En la segunda parte de la intervención, en la que acomete el análisis de los retos del sector audiovisual, yo aquí lo que querría destacar es el esfuerzo que desde su grupo y en general las cadenas de televisión están haciendo para adaptarse a las nuevas condiciones, a la innovación tecnológica. En este sentido, tanto desde la TDT como a las crecientes posibilidades de la telefonía móvil. Y si me permiten, voy a concluir esta intervención con un pequeño spot publicitario, ampliando la oportunidad que me daba también Silvio. Desde Vodafone yo creo que es una satisfacción tener acuerdos con las principales cadenas privadas españolas para poder ofrecer en directo toda su programación a través del teléfono móvil, y he de decir que estaríamos encantados de poder añadir también a la televisión pública en este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Con estas palabras cerramos. Gracias.